Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de mi podcast. Mi nombre es Elena y os hablo desde un pueblo de la Sierra de Madrid. Podéis encontrarme en redes sociales como Kireledi, tanto en Instagram como en Ravelry. Hoy es 9 de septiembre del 2025 y con este inicio de curso os voy a contar, pues qué ha sido mi mes de agosto en las agujas. Adelantaros que he destejido más que he tejido, pero bueno, os lo voy contando según vayan avanzando los proyectos. Yo siempre digo que a mí tejer me ayuda a bajar todo lo que tengo en la cabeza, las preocupaciones, el agobio, el estrés y bueno, pues lo saco a través del tejido al cuerpo y baja mucho. Y este mes de agosto ha sido muy tranquilo, he estado muy relajada y entonces pues he tejido bastante menos. Tengo alguna cosilla terminada y os lo voy contando. El primer proyecto terminado que tengo es el kimono luz, que lo estáis viendo. Este kimono lo he tejido para el Cal Pink Tinglis en honor a Paula. Teníamos que tejer un proyecto en rosa, que era su color, y yo elegí este proyecto. Es un patrón de Mar de Ovillos y cuando yo le dije a Mar que quería tejer este patrón, ella me regaló el patrón y fue tan generosa que estuvo pendiente de mí hasta que lo he tejido. Está tejido con la pura de Felicipunto, es una seda burret que fue regalo de mi marido por mi aniversario y mi amiga Saruca la compró de incógnito en el Festival de Sevilla Teje. Íbamos las dos y ella me decía, ¿y cuál te gusta? ¿Cuál te gusta? Bueno, pues era un encargo que le había hecho mi marido y la verdad es que el material me encanta. Me ha gustado muchísimo tejerlo y me gusta muchísimo llevarlo puesto. Está tejido con aguja del 5,5, una aguja súper grande para que veáis el calado que queda, que es alucinante. Y me he hecho una talla 2. El patrón tiene 3 tallas y yo me he hecho la talla 2. Lo único que yo le he hecho una repetición más de largo. Os voy a poner aquí cómo me queda de largo porque no me da aquí el ángulo para mostrarlo y entonces os pongo la fotito y lo podéis ver cómo me queda de largo. Bueno, es un patrón súper sencillo, son 5 rectángulos, la espalda por un lado, los 2 delanteros y las 2 mangas. Lleva al comienzo una liguilla, bueno, igual que termina, comienza, lleva unas vueltas, 6 vueltas de punto jersey y luego empieza el calado. El calado es una repetición de 12 vueltas que te aprendes, que es súper sencilla porque según lo vas tejiendo te va pidiendo lo que viene a la siguiente, entonces es muy sencilla, se hace muy ameno y bueno, como veis el calado se repite una serie de veces en la espalda y en los delanteros y en las mangas. Bueno, lo único que me echaba para atrás de este kimono, que por cierto me encantaba, yo en ese momento no hacía nada de ganchillo y cuando veía los kimonos de ganchillo me apetecía muchísimo, me gustaban mucho que eran así calados y para el verano me gustaban, pero no me atrevía y cuando vi este de punto, bueno, pues me gustó mucho la idea. La cosa era que se teje, que se cose. Como se teje por partes, pues luego hay que coserlas. Y a mí eso no me gustaba nada. He estado todo el proyecto renegando un poco y ahora cuando acabe tengo que coser y ahora cuando acabe. Marte dice en el proyecto, en el patrón, que lo vayas bloqueando según terminas las partes porque es verdad que son muy grandes y luego si no, pues no tienes sitio. Entonces tejí la espalda y la bloqueé. Y yo pensaba, ahora cuando lo tenga que coser, tejí los delanteros. Bueno, lo fui haciendo así y estuvo una semana ahí guardado el proyecto a la espera de coserlo. Y muchas veces hacemos una montaña de un granito de arena porque es verdad que cuando me puse a coserlo tampoco tardé tanto. Fue una tarde dedicada exclusivamente a coser y bueno, pues yo creo que no me han quedado tan mal las costuras, ¿eh? No es mi fuerte, la aguja no es mi fuerte, pero yo creo que ha quedado todo de manera bastante decente. Bueno, han cosido aquí el delantero con la espalda y luego van cosidas en las mangas haciendo como como una T, como una cruz, ¿vale? Un poquito así. Y bueno, pues luego se cose también el lateral de las mangas y todo el lateral del kimono. Mar dice en su patrón
que para todos estos laterales, que mejor que se levanten puntos, se haga una vuelta del derecho y se haga un cierre a 3 agujas. Yo la verdad que ya que estaba con la aguja me daba un poco de pereza tener que retomar todos los puntos y como me había gustado cómo me habían quedado las terminaciones, pues decidí coserlo. Y ahora, una vez puesto, pues entiendo por qué hay que coserlo. La verdad es que es un kimono muy ligero, es una prenda que pues bueno, no tiene mucha forma y las costuras le dan estructura. Entonces ahora entiendo por qué hay que coser el kimono, por qué se hace por partes. Los diseñadores todo lo que hacen lo piensan mucho y entonces, bueno, pues es lógico que haya que coserlo. Y aquí está, estoy encantada. Está tejido en rosa, como mi querida Paula, y me voy a acordar mucho de ella cuando lo lleve puesto, porque creo que a ella le gustaría muchísimo. Y nada, la verdad es que ha sido muy divertido. Es verdad que no podía tejerlo en cualquier sitio porque, bueno, yo cada vez que se hacía una repetición tenía un marcador, entonces en la espalda es verdad que tenía muchísimos marcadores y tenía que estar un poquito atenta, entonces en el coche no podía, bueno, tejía cuando estaba en casa y muy bien, la verdad es que estoy muy contenta, me lo he puesto muchísimo, porque yo soy muy friolera y no da nada de calor, pero bueno, te tapa un poquito los hombros y aquí la espalda. Y la verdad es que lo he usado bastante, desde que lo terminé de tejer, lo he usado bastante. Y yo creo que el verano que viene también me lo pondré muchísimo. Así que mi primer proyecto terminado, muy contenta. Y nada, y al siguiente. Lo siguiente que he terminado lleva en mis agujas desde marzo. Increíble, pero cierto. Son unos calcetines que yo le iba a hacer a la logopeda de mi hijo. Digo logopeda y lo digo mal. Bueno. Nada, son unos calcetines muy básicos. Cuando iba mi hijo a la clínica de logopedia, les hacían descalzarse y siempre iba con calcetines. Y él llevaba sus calcetines tejidos. Y un día la chica le dijo que ella quería unos. Y mi hijo lleva obsesionado desde el año pasado diciendo que le tenía que tejer unos calcetines a Lidia porque Lidia los quería. Le di a elegir entre mis lanas, eligió estas. El color principal es una madeja de Ardora, de madejas tejerlo, la calidad Ardora, es una calidad SOC. El color es Madrid City y le hice los contrastes en morado, de Martin's Love. De la madejas tejerlo solamente tenía 50 gramos, porque la compré en Soria el año pasado y en la feria de Soria y dividí la madeja con Elena, con mi amiga Elena, entonces teníamos 50 gramos cada uno. Yo tengo un 37, es un número muy chiquitito y a mí con 50 gramos me da seguro. Pero para Lidia he hecho un 41 y he hecho, en vez de la talla más pequeña de circunferencia, he hecho 60 puntos. Entonces, pues por miedo de que no me llegara, pues he hecho la puntera y el talón en contraste. Y luego me ha llegado. La verdad es que acabé totalmente toda la madeja y como me llegaba para terminar el elástico, pues lo hice todo y así terminaba la ardora. Bueno, está tejido de la punta a la caña. La punta es la de los 80 retros, que es una punta que yo siempre hago. Y el talón es el de saddle wraps. Son un talón de vueltas cortas que a mí me gusta muchísimo porque no quedan agujeritos. La verdad es que se ve súper limpio. Y a mí me parece que sin hacer el gasset, porque no, estos talones no lleva gasset, sin hacer el gasset da muchísima holgura. Entonces a mí me gusta mucho cómo quedan en el pie y cuando los he regalado así con este talón ha gustado también mucho. Bueno, pues aquí están acabados. Tenía que grabar porque mi hijo ya ha empezado a dar clases con ella el jueves pasado y no se los pudimos dar. Le dije, no se lo des todavía, que los tengo que mostrar en el podcast. Y ya que los he mostrado, bueno, pues este jueves se los vamos a dar a la Lidia. La verdad es que, mirar, no han quedado iguales, a mí no me importa que no hayan quedado iguales. Era una madeja que compramos y dividimos a la mitad y yo los he tejido con la hebra de dentro y con la hebra de fuera, de la mitad de la madejita. Yo los tejo a la vez de Magic Loop y
mira que es increíble, pero no son iguales. Pero bueno, a mí me parece que han quedado súper chulos, que son muy originales y sobre todo que están tejidos con muchísimo, muchísimo cariño. Y el siguiente proyecto son otros calcetines. De pies va la cosa. Son los Ovelleta Socks de Angie Knits. Son unos calcetines, bueno, los otros también estaban tejidos con el 225. Estos calcetines se tejen de la caña a la puntera. En principio se los iba a tejer a mi marido, porque la lana que he utilizado es de Crème que Soul y nos la regaló Ana del tricot, de lana de tricot en el retiro de Puy-Vert, y quería regalárselos a mi marido. Mi marido más o menos lleva los mismos puntos que yo, lo que pasa que tiene el pie un poquito más largo. Pero no sé qué hago, que cuando tejo los calcetines de la caña a la puntera, aun llevando los mismos puntos, me quedan más justos y no me pasan bien por el empeine. Total, que se los hice a mi marido y no le pasaban. Es el poquito ese que he apretado más que no le pasaban. A mí sí, entonces me los he tenido que tejer en mi número. Bueno, son unos calcetines que empiezan con un elástico y llevan en toda el empeine del pie una trenza muy bonita. No los he puesto en un bloqueador para que se viera bien la trenza. Vas haciendo la trenza, el calado. Aquí en el empeine vas haciendo el calado y luego lleva 3 falsas trenzas. Aquí en el lateral, esto es la parte de atrás del talón, del pie, y aquí en los laterales de los pies, una aquí y la otra aquí. Se ve poquito porque mi lana es jaspeadita, pero bueno, aquí sí se ve. Estos calcetines también llevan el talón saddle wraps, ¿vale? Que se puede tejer igual en los dos sentidos. Y luego la planta del pie va en punto jersey. Por lo que es la pala del pie sigues haciendo el calado. El calado me parece que son 12 vueltas o 14. Bueno, es un calado igual, muy sencillo, porque donde llevas el aumento, en la vuelta siguiente lo llevas uno más dentro, o sea que es muy calado, muy sencillo el calado y queda muy bonito en el pie. Y en la puntera un cierre con Kitchener, que la verdad es que lo tengo muy dominado y me gustan mucho cómo quedan. Yo prefiero tejer los calcetines de la puntera a la caña, pero a Angie le gustan de la caña a la puntera y como ella manda porque es la diseñadora, bueno, pues los suele hacer así. Tengo que decir que le he pedido unos de la puntera a la caña y me ha hecho caso, y ahora en proyectos en progreso os lo contaré porque están quedando también súper chulos. Este año me había propuesto entrar en el reto de Marta de Mocaíta Knits 12 meses, 12 calcetines, porque a mí me gustan muchísimo los calcetines, pero me da mucha pereza tejerlos. Y bueno, pues empecé el año tejiendo y llevaba 1 o 2. Y en febrero, en marzo, fue el primer test que hice para Angie. Y la verdad es que cuando tejo los calcetines en test me resultan más a menos porque hay un grupo de gente, porque es más divertido, vamos compartiendo avances, vamos compartiendo la lana. Y bueno, también porque yo los hago vainilla y son un rollo y ella siempre les mete un calado, un volantito, algo así súper divertido y los hace muy a menos de tejer. Para este invierno, de verdad que tengo mi cajón llenito gracias a los diseños de Angie. Yo solo uso calcetines tejidos, desde que los he probado no quiero otra cosa. Y bueno, y voy a tener mucho de cambio este año. Y luego, los siguientes proyectos que tengo acabados son chiquititos. ¿Os acordáis el podcast pasado que os conté que el primo de mi marido iba a tener mellizos? Están casi al llegar, entre finales de septiembre y principios de octubre van a venir Dani y Laura. Tenemos muchísimas ganas de achucharles y yo les tejí unas ranitas que os enseñé, unos peleles, el patrón de Lucía Aguirre, el tortuga romper, tejidos peleles. Ya le he comprado un body para hacerlo a juego y pues salió un test de Easy, ¿cómo se llama, Marta? Espérate que no me acuerdo. Easy Peace and Eater,
Marta sacó un test para unas botitas de recién nacido y dije, bueno, pues yo las dejo y me van fenomenal a conjunto para los peleles. Son unas botitas que están tejidas con la misma calidad que utilicé para los peleles. Es un hilo de Rowan que lleva merino, cashmere y poliamida y se puede lavar en la lavadora. Y a mí me interesaba que fuera algo pues de todo trote para esa mami primeriza que no va a tener mucho tiempo. Están tejidos en el 3,5 y se empieza la botita por la suela, se teje toda la suela, luego se retoman los puntos y se van subiendo por aquí y luego ya se teje la caña de la bota. Va abierto, Marta lo llama un falso magic loop porque realmente vas tejiendo como un magic loop pero es de ida y de vuelta y luego se cose aquí por detrás. Se hace un I-cord para el cordón y para atar la botita. Yo el I-cord, en vez de hacerlo con la aguja, lo hice con la maquinita esta que puse a mi hijo un día, al pobre mío, a darle vueltecitas a la maquinita y me hizo los cordones y la verdad es que yo creo que han quedado muy chulas. Hice la talla más chiquitita porque van a ser chiquititos mis chicos y yo creo que han quedado bien chulas. Estas van a ser para Dani y el pelele de Dani es este. Voy a quitar la etiqueta. El pelele de Dani va a ser este con sus botitas. Como os conté en el podcast anterior, la mami quería que fueran iguales, pero yo quería darles un toque diferente. Y en los peleles lo que hice fue ponerles los botones diferentes. Y luego les he comprado los bodys diferentes. Bueno, pues este lleva un detallito en amarillo y este lleva una puntillita. Y entonces las botitas también quería que fueran diferentes. En un principio las iba a hacer iguales, pero luego pensé que como le iba a dar un poco de toques, pues que si le hacía a la niña pues unas merceditas que me gustaran mucho. Vi una publicación de María de Mis Quecos que tenía estas merceditas, me gustaron un montón y bueno, pues me lancé a tejerlas. Encontré un patrón en Ravelry gratuito que se llama Not Baby Shoes. Pero luego en internet, en YouTube, encontré un montón de tutoriales que contaban cómo se hacían los mismos patucos. Y he hecho un poco de mezcla de varios. He montado los puntos de un vídeo de YouTube, porque los del patrón marcaba que había que montar 46 puntos y yo tenía una barca, no tenía un patuquito, tenía una barca. Y bueno, os he dicho al principio del podcast que he destejido más que tejido. Estos son los culpables, mirad que son pequeños y los he tejido 5 veces. O eran muy pequeños, o eran muy grandes, o me quedaban muy apretados, o no me gustaban. Bueno, yo creo que al final han quedado muy chulos. Llevan un lacito que en principio el patrón de Ravelry dice que hay que tejer esta tira aparte y luego coserla. Pero vi en uno de los patrones de YouTube que se tejía a partir de aquí cuando cierras, tejes, cierras estos puntos, montas un ladito, lo terminas y luego montas el otro ladito y lo terminas. Estos patucos se tejen en plano y también se cierran todo el patuco en la suela y en la parte de atrás. Y luego se atan, bueno, pues con este lacito. Yo creo que es para hacer la monería. Porque yo que he tenido hijos, no sé si esto se queda en el pie, si lo van a aguantar o si se lo empujan y lo tiran. La verdad es que yo a mis hijos no les he puesto nunca ni botitas, ni calcetines, ni nada. Les prefería poner los pantalones estos que van con las polainas, y son unas polainas, porque si no se quitaban todo. Pero me hacía gracia hacerles el conjuntito. Yo creo que ha quedado chulo. Mira qué bonito este conjuntito también. Y bueno, he de decir que no me gusta tejer mucho en pequeño, a mí me gusta más tejer prendas grandes. La gente dice que es que se termina pronto,
yo no le termino de pillar el tranquillo a tejer en pequeñito. Pero es verdad que me hacía muchísima ilusión que tuvieran algo mío y que, bueno, la madre de Sofía también teje y yo creo que lo valoran muchísimo, lo he hecho a mano y tiene muchísimo, muchísimo amor de tía prima y nada, estamos deseando verles. Y hasta aquí, pues los proyectos que he terminado. No son muchos, son proyectos muy, muy chiquititos, pero bueno, ya os he dicho que mi mes de agosto ha sido muy tranquilo. Y vamos con los proyectos en progreso. El primer proyecto llevaba en mi mente mucho tiempo. Me apetecía muchísimo hacer una manta. Y bueno, os había contado que había visto alguna de Katia, tenía ahí un run run de hacer una manta. Y un día mi amiga Sara me pidió unos restos en color rosa para el cal. Saqué los que tenía por casa y les hice una foto y los dejé en mi mesa de despacho. Y entonces pensando que yo se los tenía que llevar a Sara, los dejé en la mesa de despacho. Pero como a los 3 días o así la pregunté, oye Sara, al final ¿qué hacemos con los restos? Y me dijo que no los quería. Y en vez de guardarlos dije, bueno, pues voy a buscar en Ravelry alguna manta que pueda hacer con restos y bueno, y empiezo con estos restos y pruebo. Encontré la Battenberg Blanket. Es una manta gratuita. Os voy a poner aquí la imagen del proyecto porque no vais a ver nada de lo que tengo tejido. Total, que empecé con esos restitos a hacerlo. La manta se teje a base de grannies. Tengo aquí los que he tejido. Os enseñaré alguno. La manta se teje a base de grannies y va combinado en un color con blanco. Os voy a enseñar porque tengo unidos algo, porque hice una prueba de cómo se unían y de cómo quedaban. Entonces, bueno, pues va así, uno blanco, uno de color. Lo voy a deshacer, lo que llevo hecho, porque quiero, antes de coserlos, quiero bloquearlos y que queden bien. Pero me apetecía ver cómo iba a quedar la manta y si a mí me gustaba esta idea o no. Total, que empecé a tejer grannies, los estoy haciendo todos con fingering a doble hebra o de K para aprovechar todos los restos que tengo y con un ganchillo del 3,75. Es un granny muy muy básico, ya veis, no tiene nada. Y luego para el color beige que va en toda la máquina, toda la manta, he comprado este Drops Merino Extra Fine de Drops. Es un merino económico que se puede lavar. La verdad es que la manta no sé si voy a poder lavarla mucho porque está hecha con un montón de restos y yo lo que tengo de restos es lo que tejo, que son lanas que no se pueden lavar a máquina. Pero bueno, nada, tengo de muchos colores, azul, verde, tengo gris. Mira, esta es una lana de Chile Knits que me trajo una amiga de Chile y la tengo mucho cariño. Bueno, tengo gris de Sokuna Toka, tengo aquí el verde de la madeja de Miriam de Mairremiendos, de la reina de copas creo que era. Tengo en rosa, bueno, tengo varios colores. Esto es un proyecto muy, muy a largo plazo, porque según mis cálculos creo que tengo que hacer 600 y pico grannies. Y antes de coserlos hay que lavarlos, hay que bloquearlos, hay que esconder las hebritas, luego unirlos todos. Es un proyecto que me pongo, bueno, pues de ir gastando restos que la verdad es que da mucha ilusión. Yo tengo todo metido en Ravelry y da mucha ilusión cuando metes esto y ves que baja. Y sobre todo el armario. Tenía una caja con varias bolitas y cuando vas cogiendo las bolitas y van desapareciendo, pues me parece muy entretenido, la verdad. Y le voy a sacar mucho partido porque a mí me encantan las mantas. Este verano estábamos en un camping en Benasque y había una chica que estaba tejiendo una manta. Y entonces ella ya se tapaba con la manta según estaba tejiendo. Y a mí es una idea que me gusta. Seguramente cuando empiece a unir me va a pasar eso, que según vaya uniendo me vaya tapando con mi propia manta. Ya os digo, a muy, muy, muy largo plazo, no me pongo fecha, poquito a poquito, según vaya haciendo.
Lo que sí me marcaré fechas es cada vez que tenga tantos, pues los iré bloqueando y los iré cortando los hilos, porque si no, cuando los tenga todo va a ser una locura. Tengo que decir que he parado un poco, que lo cogí esta manta con mucha ilusión y he parado un poco porque me duele mucho la mano al hacer ganchillo. No sé si es que lo hago mal, si es que tengo que coger práctica o qué, pero he tenido unos días que, bueno, me dolía la muñeca, me dolía aquí y me subía el dolor al hombro, aquí por detrás y aquí, y me dolía muchísimo. Entonces he parado de hacer grannies, no he hecho ninguno más desde que me pasó esto. Y lo que haré es poquito a poco. Bueno, pues si un día hago uno o dos, se hacen muy rápido. Y aquí tengo mi manta. Y como no hay una sin dos, luego en proyectos futuros os cuento la siguiente manta que tengo pensada. El siguiente proyecto que tengo en progreso es una chaqueta para mi marido. Todos los años María de mis cocos hace un calentito, veranito, para tejer algo de lana en pleno mes de verano, de julio y agosto. Y este año salieron dos proyectos. Un jersey de Isabel Kramer, cuyo nombre no me acuerdo y no es impronunciable, lleva aquí unas rayitas, y una chaqueta. Yo el jersey no me llamaba muchísimo la atención, bueno, me gustaba, pero era un jersey un poco así sin más, hice pereza y no lo he tejido, pero la chaqueta sí que quería tejerla, sobre todo porque mi marido me pidió una chaqueta. La estoy tejiendo con Origen de Wool Dreamers, se llama chaqueta Ileas de Isabel Kramer y bueno, pues la llevo tal que así. Llevo, yo creo que me quedarán como 2 centímetros del cuerpo antes de empezar el elástico, pero he querido empezar las mangas para hacer las mangas y el cuello y ver cómo sienta y luego ya terminar el bajo. Esta chaqueta la he destejido 5 veces. 5. Se dice pronto, pero increíble. Bueno, yo empecé a tejer la talla M2, que por contorno a mi marido le iba, no hice muestra. Empecé con un 4,5, como dice el patrón, y empecé a tejer. Y una vez que empecé a tejer, medí la muestra y me daba exactamente como el patrón. La verdad es que, bueno, pues me daba bien, pero yo veía los hombros muy pequeños. Esta chaqueta se monta por detrás, se monta toda la parte de detrás, aquí hasta la sisa, luego se retoman puntos aquí arriba y se montan los delanteros. Si empieza a tejer por aquí el delantero, se aumentan estos puntos para hacer este calado, que es como un ojito de perdiz, muy bonito, y bueno, se llega hasta aquí. Esto de aquí es un añadido que le he hecho yo, porque esta chaqueta lleva tapeta, pero mi marido no quería tapeta, quería una cremallera, y entonces cuando llegué aquí y hice el ojito de perdiz, le añadí 5 puntos más para luego poder, bueno, pues tener la tapeta y poder coserle la cremallera. En principio le iba bien. La verdad es que de ancho no tenía ningún problema, pero el hombro lo veía ridículo. Mi marido es anchito, es chiquitito porque no es muy grande, pero está echando buenas espaldas y tiene el hombro muy ancho. Y entonces yo el hombro lo veía ridículo. Según lo estaba tejiendo yo decía, es que esto es muy pequeño, encima se enrolla. Y yo decía, es que esto es muy pequeño, esto no lo sé, no me está gustando. Bueno, pues un día se lo probé y ya os digo que de ancho y de contorno le quedaba fenomenal, pero se le metía mucho en la espalda y mucho por aquí y no me gustaba. Entonces deshice y bueno, pensé en subir una talla más. Pero ya que lo tenía deshecho y iba por aquí, pensé que iba a bajarle un número de aguja y probé con el 4 y la verdad es que me gustaba más cómo quedaba con el 4 que con el 4,5. Con el 4,5 no se veía muy abierto el punto, pero tejí con el 4 y me gustaba más. Entonces subí a la talla XL. Teníamos una M2, yo iba a tejer una L con el 4,5, pues subía a una XL con el 4. Y cuando tejí el hombro, lo seguía viendo pequeño. Yo a mí aquello me parecía muy pequeño y no me gustaba. Total, que subí a la 2XL. Y como
en la M2 le daba bien la sisa y le daba bien todo, bueno, pues empecé con la XL para lo que son los hombros, por aquí empecé con la XL y fui ajustando el número de puntos hasta una XL, en vez de 2XL, una XL, fui bajando de talla. Pero como tenía un 4,5 y me salían menos vueltas por 10 centímetros de las que salía en la muestra, le añadí más centímetros, pensando que si no, no le iba a dar la sisa. Monté los delanteros y cuando se lo probé, la sisa le llegaba por aquí. Otra vez a deshacer. O sea que llevan 3 veces. La primera que monté la M2, la segunda que monté los hombros de la XL, la tercera con los hombros de la XXL, luego fui bajando a la XL y me quedó la sisa por aquí, y la cuarta ya sí que monté los hombros de la XL, fui bajando con la talla XL, pero el largo de sisa le hice de la talla L. Tengo una mezcla de tallas, pero bueno, yo fui apuntando lo que hice porque igual que tenías que ir haciendo la espalda, tenías que ir haciendo aquí adelante. Entonces, pues bueno, pues una vez que ya se lo probé, me gustaba muchísimo cómo le quedaba, pero aquí en la tapeta lo veía un poco ridículo. Yo había montado 4 puntos, porque hay un proyecto en Ravelry, os voy a mostrar el proyecto que hay, y tenía esto, tenía la tapeta creada y luego un cuello, y en el cuello por dentro lleva otro color. Y a mí me ha gustado muchísimo ese proyecto. Os animo a todas a subir vuestros proyectos en Ravelry porque de verdad que son de gran inspiración. Yo subo todo lo que tengo en Ravelry porque creo que igual que me nutro de lo que hacen las demás personas, pues quiero aportar mi granito de arena por si a alguno les sirve lo que yo he hecho. Entonces miré a este proyecto, me gustó mucho. Ella decía que montaba 2 puntos en la tapeta. Yo monté 3 y cuando se la probé le quedaba bien de ancho, pero me parecía como que quedaba muy ridículo la tapeta. Total, que volví a deshacer, volví a hacer lo que había hecho. Lo que pasa es que como ya lo tenía apuntado, pues ya fue otra vez sin más. Entonces, le he hecho más modificaciones. El patrón lleva aquí, tanto en el hombro, lleva un puntito del revés para hacer como una falsa costura aquí, y luego lleva el ojito de perdiz aquí delante. El patrón también lleva el mismo ojito de perdiz aquí en el lateral de la chaqueta, y luego lleva aquí abajo unos bolsillos y los enmarca también un ojito de perdiz aquí adelante y un ojito de perdiz aquí atrás. Bueno, pues modificaciones que yo he hecho. Aquí en el lateral no le he hecho el ojo de perdiz, sino que le he hecho un punto del revés para simular una falsa costura como tiene en los hombros. Esta es la primera modificación. La siguiente modificación es que no le voy a hacer el bolsillo, aunque el bolsillo empieza donde empieza el elástico, porque lleva un elástico bastante grande. Yo no le voy a hacer el bolsillo, sí que le he hecho el motivo porque me parece que quedaba muy chulo, pero motivo aquí, motivo aquí y motivo aquí me parecía demasiado, sobre todo para un chico. Entonces, bueno, pues aquí se lo he quitado, aquí le he bajado un poquito más, no he empezado tan arriba como dice Isabel, lo he empezado un poquito más abajo, y bueno, pues la manga sí que la he retomado tal y como dice Isabel Kramer, te va diciendo cuántos puntos tienes que retomar a lo largo de toda la manga, y luego se van haciendo vueltas cortas. Esto ya lo he hecho en la chaqueta de Joji, en la primera chaqueta que os enseñé, ya lo he hecho. Se van haciendo vueltas cortas, ¿vale?, a la manga hasta llegar casi a la sisa, que es donde ya empiezas a tejer en circular totalmente, ¿vale? Todo esto de aquí va con vueltas cortas. Y luego ya sí que se retoma en circular para tejer la manga. La manga va con disminuciones y nada, voy a tejer las 2 mangas para ver cómo le asienta y luego retomar los puntos del cuello, ¿vale? Y como os digo, me voy a inspirar voy a copiar, a plagiar tal cual el proyecto de esta chica, que no me acuerdo cómo se llama, os lo voy a poner en las notas porque me parece maravilloso. Y el cuello es un cuello doble,
que va en un elástico 2x2, creo. Entonces se teje el cuello y Isabel le sigue tejiendo y lo dobla. Y entonces yo, cuando llegue a esa parte, lo tejeré en el otro color y lo coseré. Como ya no tengo que hacer tapetas, porque ella lo que hace es retomar todo y hacer la tapeta, yo le compraré la cremallera y le pediré a mi madre que me la cosa, porque yo coser nada. Pero bueno, tengo una madre maravillosa que yo le llevo el trabajo medio hecho y me lo da niquelado. Entonces, bueno, os lo iré contando. El cal que hizo María, en teoría termina el 21 de septiembre, yo no sé si llego, pero este año, bueno, pues me he retrasado un poquito más y no he tejido todo lo que tenía que tejer. Y el último proyecto, bueno, no, miento, tengo dos más. Uno es un test que estoy haciendo de un chal, pero no os lo voy a enseñar, no le he pedido permiso a la diseñadora y no he caído y no os lo voy a enseñar, os lo enseño en el siguiente ya terminado y se verá en todo su esplendor. Y el siguiente son unos calcetines, también de Angie Knits, también es un test. Se llaman los Spooky Socks, son unos calcetines para Halloween que me chiflan. Cuando hicimos el retiro de Puiver, compré, bueno, Ana tenía unas madejitas que eran unas de 50 gramos y unas minis de 20 gramos de una tintorera francesa. Se llama, os lo voy a decir, Les Petits Potion Socks, un poco de bruja. Y entonces, qué mejor que hacer unos calcetines de bruja. Cuando vine con la madeja esta naranja, esta era la que eran los 20 gramos, la otra tiene más estampados, no me gustaban cómo combinaban las dos madejas juntas, pero sí que me gustaban muchísimo por separado. Y cuando traje esta madeja con 20 gramos no me hago unos calcetines, pero sí que pensé en hacer unos calcetines a rayas. Y entonces le escribí a Angie y le dije, Angie, piénsate a ver si hacemos unos calcetines a rayas. Yo había pensado con negro y no sé si ahí se ve en pantalla, como es naranja con rosa así, bueno, pues había pensado pues con negro iban a combinar muy bien y ella diseñó unos calcetines para Halloween y le vimos que iba perfecto. Ella va a diseñar dos calcetines diferentes, uno van de la caña a la puntera y otros van de la puntera a la caña. Son dos patrones diferentes porque llevan número de puntos diferentes y porque se tejen de forma diferente, pero en común tienen que los dos calcetines, aparte de llevar el color de contraste en naranja o en morado, en el que tú quieras, y negro, pues llevan un talón de color work. En uno llevas la calabaza, en otro llevas un gorrito de bruja y bueno, va a dar los dos gráficos para los dos patrones, o sea que con un patrón tú te puedes tejer los dos gráficos que va a mandar. Como tenía solamente 20 gramos de la naranja, no sabía si me iba a dar para hacer los dos calcetines. Tenía el resto de Martins Laff que utilicé para los calcetines de Lidia y para los calcetines Alegría de Angie, también utilicé este tono de contraste para la puntera, tenía otros 20 gramos. Y entonces he pensado que voy a hacer un calcetín de cada color. Aquí en este calcetín naranja le voy a poner el talón con la calabaza y en este calcetín morado le voy a poner el talón con el gorro de bruja. Unos calcetines totalmente de Halloween. Los voy a hacer todo lo que me dé la caña con las madejas. Espero que sea bastante porque me apetece muchísimo eso. Pues me veo la imagen de la bruja con los zapatos negros y los calcetines de rayas así. Me apetece muchísimo, me parecen muy divertidos. Estoy antes de empezar el gasset, ahora debería empezar el gasset y luego el talón de solapa, que es donde va el colorboard, y luego ya unes y todo en circular. Y así los llevo. A ver si este Halloween los estreno, que me apetece muchísimo. Me parece un patrón muy muy divertido y bueno, aunque sean para Halloween, yo luego me los voy a poner todo el invierno porque los veo muy chulos. Y hasta aquí es lo que tengo tejiendo, lo que estoy ahora mismo y os voy a contar un poquito pues mis planes de futuro. Y os voy a contar ahora qué es lo que tengo pensado tejer en el futuro más inmediato. Os lo cuento para que no me pueda arrepentir y tenga que tejerlo sí o sí, no se me adelanten otras cosas.
Este año mi hermana para su cumpleaños me ha pedido una chaqueta tejida. Estuvimos mirando patrones, le di un montón de patrones a elegir y al final hemos elegido la Mia Cardigan, os la pongo por aquí, es de Cheryl Mokari. No conocía yo a esta diseñadora, pero es verdad que lo que he visto de ella me ha encantado y creo que va a haber más proyectos que me teja. Es una chaqueta nada, de cuello pico muy básica y lleva la manga con un... Creo que lleva un elástico cortado, ¿se llama? No lo sé cómo se llama. Roto. Con un elástico roto. No lo sé. No lo he tejido todavía, no he comprado todavía el patrón, pero sí lo que tenía era la lana. Yo, los Reyes el año pasado me trajeron esta lana que es de Vera Yarn, una tintorera irlandesa. Yo ya he tejido de ella esta calidad, la tejí en un chal y me encantó. Y tenía 3 madejas de este color, que es mi hermana total, yo sabía que le iban a gustar muchísimo, pero es un fingering. Y entonces teníamos que ponerle un moher para poder hacer la chaqueta. Y el último día de las rebajas de Vanessa Pelliza, cogí este moher, que es de Liz Taylor, que tenía muchísimas ganas de probarlo. Es una dulzura, la verdad es que no pica nada, 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 es muy, muy, muy dulce y yo creo que le puede quedar bastante bien. Le va a bajar un poco el tono del azul, pero yo creo que le va a quedar una combinación chula. Pues este es el primer proyecto, ya os digo, no os puedo decir muchísimo más porque no he comprado el patrón. Cuando termine la chaqueta de Jorge será lo siguiente que monte. La verdad es que me apetece muchísimo porque me apetece mucho probar este moher. A ver si saco una hebrita, que es peludito. Y lo siguiente que voy a tejer es esto. Y como os comenté en otro podcast, os dije que había visto una manta de Katia que me gustaba, que tenía unos grannies y bueno, que estaba pensando a ver si alguien se animaba, que yo no tenía mucho nivel, pero a ver si, bueno, pues con esta manta me quitaba, aprendía un poquillo. Y lo estaba pensando, la verdad es que quería hacerla con los colores tal como lo tenía así, pero salió otra manta de ganchillo. Las tijeras mágicas me mandaron una publicidad, un mail, que salía una manta de Speges, lo digo bien, no, Sipges, no sé cómo se dice, sabéis todo la lana que es, bueno, realmente es algodón. La manta se llama Universe in Bloom, os la voy a poner por aquí. Tiene, bueno, no sé si os poner la que voy a hacer yo, los colores que voy a hacer yo, o os pongo varios, porque hay varias opciones de colores. Total, que Sara me escribió para decirme que en vez de la de Katia, que si nos gustaba esta. Yo para esa manta quería hacerla para mi hija y le di a elegir y la verdad es que esta la enamoró. Yo una mandala súper bonito, creo que es mucho, mucho más complicado que era la otra. Me he metido en un jardín que no sé si voy a salir de él porque no sé tejer ganchillo, pero bueno, si el patrón lleva vídeos, el patrón empieza el 8 de octubre y termina para Navidades y cada semana te va mandando una parte del patrón y lleva vídeos explicativos. No sé si lo sacaré, si no lo sacaré. Aún es mala, si no lo saco me apunto a clases y ya aprendo algo y ya está. Creo que el patrón es muy bonito, que la manta es alucinante, me gusta un montón. Os voy a enseñar lo que me ha llegado porque yo no sé dónde voy a meter esto. Todos estos hilos con todos estos colores. Es un algodón fingering, se llama Cotton Create. Yo no lo conocía, la verdad es que yo no he tejido mucho con algodón, por no decir nada. Os enseño un gris y es un poco feo el color. Mejor este otro, que es más bonito en cámara, ¿no? Y morado es que mi color es alucinante. Y nada, pues empezará el 8 de octubre. Si alguien se quiere unir, que me lo diga y hacemos un call, porque seguro que entre todos nos ayudamos.
Y es un proyecto a largo plazo también. No sé si lo acabaré para Navidades, creo que no. Pero me ilusiona muchísimo, me apetece muchísimo empezar algo así y creo que lo vamos a pasar bastante bien. Entonces, si alguien quiere que se una, que me lo diga, que hacemos un grupo. De momento estamos Sara y yo. Estamos a ver si convencemos a Rafi del equipo K. Rafi, si me ves, por favor, anda, anímate, venga, que a ti te tengo más cerquita, Sara está en Ávila, pero a ti te tengo cerquita y te puedo ir preguntando. Y nada, y esto es los proyectos futuros que tengo para tejer. O como os he dicho, no estoy tejiendo mucho. La verdad es que he estado muy, muy, muy relajada y cojo el tejido de ratos en ratos, muy poquito, muy poquito. Y como he destejido más que tejido, pues me ha quitado un poco las ganas de ahora otra vez, y ahora otra vez, y ahora otra vez. Bueno, pues nada, de eso se trata, de tener un ratito agradable mientras que lo estás haciendo y de que luego el resultado final te guste. Y si algo no te gusta o no te convence, bueno, pues se deshace y no pasa nada. Y hasta aquí el podcast de hoy. Agradeceros que me acompañéis un día más. Agradeceros todas las palabras de cariño que me disteis el podcast pasado, que no lo estaba pasando muy bien y fuisteis muy, muy, muy cariñosas conmigo. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Espero que, bueno, desde esta pequeña ventanita os guste lo que hago, os inspire, os haga pasar un rato agradable y nos vemos en la siguiente. Si os ha gustado, si queréis darme un like y si hipearme, que se dice ahora, bueno, un comentario, lo que queráis. Muchísimas gracias y nos vemos a la siguiente.